Hola, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, hermano. Buenas noches, Buenas hermanos. noches, pastor. ¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto verles el día de Buenas hoy. noches. ¿Estamos listos para empezar nuestra clase? Amén. Listo. Bueno, Muy bien, hermanos. Vamos a amén. hacer una oración y dejamos el tiempo a nuestro hermano Gerardo, que ya está listo para la clase, hermanos. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, en este momento, porque estamos preparados para continuar con nuestra clase de libros históricos. Te agradezco por la puntualidad de los hermanos que ya están conectados, Señor, en las plataformas. Gracias por mi hermano Gerardo. Bendice al pastor, dale sabiduría para compartir el tema que tiene considerado el día de hoy. Que nuestro entendimiento esté preparado, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine para que seamos edificados con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. Padre. Hermano Amén. Gerardo, el tiempo es tuyo, hermano. Sí, gracias. Adelante. Pues buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga otra vez. Estamos listos para compartir pues la clase del día de hoy, ¿verdad? En Ruth capítulo 2. Solamente quisiera recordarles que estamos usando la narrativa del libro, ¿verdad? Para que no nos confundamos un poco en el aspecto, porque hay otra manera, ¿verdad? A veces podemos compartir un libro por temas o por alguna otra técnica o otras perspectivas que se tenga del libro, pero yo preferí mejor llevar a cabo el estudio del libro de Ruth, pero en la cuestión de narrativa, o sea, narrando el libro, narrando la historia, pero cuando estemos narrando la historia, ir tomando algunos aspectos importantes de la narrativa para compartirlos y para poder analizar un poco este libro. Y también atreviéndonos un poquito más a dándole de repente una aplicación práctica también a lo que estamos estudiando. Y yo espero que estén recordando ustedes lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? Cómo empieza el libro, en verdad, para mí el libro de Ruth es el plan divino de Dios para continuar, ¿verdad? Con el plan de redención, y Ruth, como yo les dije, está insertado para mí ahí como una prueba factible que en un periodo oscuro de los reyes, Dios no estaba ausente, sino que Dios estaba trabajando. Dios estaba dentro de todas estas cosas para seguir llevando a cabo sus propósitos. Vimos desde luego la sabiduría de Dios usando la tragedia de una familia o un acontecimiento doméstico para que esto sucediera. Y por ahí en el bosquejo les mandé un salmo que dice, el Salmo 119:71, que dice: bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Desde luego, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, porque vimos también a Noemí, que de esa experiencia sin duda tuvo una lección que tuvo que aprender y tuvo que hacer ciertos ajustes en su vida cotidiana, en su vida personal, en su relación con Dios para seguir adelante. Sin duda, yo creo que al igual que muchos de nosotros, ella no visualizaba la mano de Dios detrás de todos esos acontecimientos, porque es una manera natural que Dios estaba utilizando para llevar a cabo sus planes sin que los protagonistas lo supieran, ¿verdad? Sabemos nosotros que Dios estaba detrás de todo ello porque ahora ya tenemos la escritura, porque ahora ya tenemos la Biblia y nos damos cuenta que el que estaba detrás de todo esto era prácticamente Dios tratando de llevar a cabo sus planes. Los protagonistas siguen siendo pues los personajes Ruth, Boz, Noemí, en este caso más centrado en ellos tres, pero no, hermanos, Dios sigue siendo el protagonista de todo esto. Yo, si le pusiera a este capítulo un título, hermanos, le pondría la providencia de Dios manifestándose. Y yo quisiera, hermanos, yo sé que usted entiende el término providencia, ¿verdad? Espero que todos lo entiendan. ¿Sí lo entienden, verdad, hermanos? Nomás digan sí o nomás levanten su dedito para que me digan que sí lo entienden. ¿Sí entienden el término providencia, hermanos? Cuando menos uno. ¿Sí lo entienden?
Significado, providencia. Providencia, ¿sí le entienden Según ese? Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Ok. Muy bien, la providencia, hermanos, desde luego me voy a referir a Dios. Es cuando Dios provee lo necesario para subsistir o para realizar una actividad. Ese es mi concepto muy personal de providencia, o es una, no viendo ¿cómo se llama? El diccionario de la Real Academia, ¿cómo se llama? De la lengua, ¿verdad? Es un concepto muy personal. Pero yo quisiera darles un concepto muy personal también en cuanto a lo de la palabra providencia. No es el tema, hermanos, del libro, desde luego, pero es algo que Dios hace con estos personajes, ¿verdad? Y yo le llamé la providencia de Dios porque mi pensamiento es que Dios estaba interviniendo totalmente en todas estas cosas y estaba proveyendo lo necesario para que estos personajes pues actuaran o fueran acomodados según los propósitos de Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, que para mí la providencia de Dios actúa en dos vertientes. La primera es la providencia natural. ¿A qué me refiero con la providencia natural de Dios, hermanos? Me refiero que todos, en verdad, todos recibimos de parte de Dios una bendición, porque como dice Mateo capítulo 5, versículo 45, cuando el Señor Jesucristo está hablando, dice que para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pero no voy a comentar la otra parte del pasaje, pero voy a tomar esto para tratar de apoyar mi pensamiento, que dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiero decir? Que la providencia de Dios es una providencia natural porque todos gozamos de la misericordia y de la gracia de Dios en cuanto a lo natural, ¿verdad? Porque tanto nosotros como sus hijos, tanto como aquellos que no lo son, como ustedes saben, no voy a regresarme a esto, porque todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, pero también las otras personas que no lo han hecho también reciben el mismo beneficio natural de Dios, ¿verdad? Que es el sol, que es la lluvia, y también recibe el hombre la oportunidad para... Dios ha dotado a los hombres, a los seres humanos, con las habilidades necesarias para poder subsistir y poder progresar y poder, ¿cómo se llama? Llevar a cabo sus vidas. Pero también, hermanos, también ahí está yo le llamé la providencia directa de Dios. Este es un concepto muy personal, hermanos. Si usted tiene algo en relación a esto que yo estoy compartiendo, recuerden que los comentarios, que todas las cosas que nosotros digamos o podamos externar, van a ayudarnos para comprender o tener un concepto más amplio de lo que estamos viendo. Segundo, la providencia directa, hermanos. ¿A qué me refiero yo con la providencia directa de Dios? Me refiero, hermanos, donde Dios interviene de una manera directa en la vida de las personas o de los personajes, donde el mismo Dios afecta las circunstancias y aún, hermanos, afecta de una manera sobrenatural los acontecimientos naturales como el clima, otras cosas, ¿verdad? Lluvia, calor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otras personas que va moviendo. ¿Para qué? Para que, hermanos, o usa la propia naturaleza, voy a llamarlo así, para que los planes o los propósitos que Él tiene dentro de su sabiduría se puedan llevar a cabo. Podemos nosotros o dar ejemplos muy prácticos. No voy a dar una cita bíblica porque la Biblia está llena de estos ejemplos. Voy a dar nada más dos así rápido, sin ni siquiera ir a la Biblia. Usted conoce estos pasajes. Cuando él saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí estaba Dios actuando y estaba proveyendo de una manera directa las circunstancias o los acontecimientos y estaba utilizando el clima, estaba utilizando otras cuestiones ay, se me va la palabra, para beneficiar, ¿verdad?, al pueblo, y él utiliza de una manera directa o interviene de una manera directa en los elementos para que el pueblo de Dios fuera
fuera beneficiado, y en ese beneficio Dios cumpliera con sus propósitos. Cuando abre el Mar Rojo de la misma manera, y puede usted, ¿cómo se llama?, ver todo el Antiguo Testamento, el pueblo caminando por el desierto, Josué cuando conquista la tierra prometida, ¿cómo se llama?, con David en el libro de Samuel. Pues puede usted ir notando, y Dios interviene directamente. ¿Puede Dios intervenir directamente en nuestras vidas de esa manera, hermanos? Definitivamente sí lo puede hacer si Él tiene un plan o un propósito muy específico y muy especial con usted. No dude que Dios va a intervenir en todas las circunstancias si Él tiene un propósito con usted para llevar a cabo sus planes y sus propósitos en su vida. No sé si usted quedó claro esto. Este es un concepto personal, hermanos. No lo he tomado de ningún libro, sino yo lo he percibido y lo quiero compartir con usted. No sé si usted tenga algún comentario al respecto, o quiere comentar algo, o quiere preguntar, o quiere comentar algo de esto que yo estoy diciendo. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Con toda confianza puede hacerlo. Estamos dispuestos a escucharle. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hermanos, ¿o seguimos adelante? ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver ahorita, hermanos, muchos acontecimientos que van a parecer casualidad, pero no hay casualidad ninguna en estos acontecimientos. La mano de Dios siempre estuvo ahí, porque recordemos que el propósito de Dios era llevar a cabo sus benditos planes, y estaba utilizando personas comunes, ¿verdad?, para llevarlos a cabo. Como les digo, tal vez ellos no sabían, tal vez ellos no lo entendían. Nosotros ahora lo sabemos, ¿verdad?, porque tenemos la Escritura, y esto nos lo dice con mucha claridad, y por eso nosotros lo entendemos. Si no hay alguien que quiera comentar algo o quiera aportar, podemos seguir. ¿Les parece bien, hermanos? Cuando menos muévanme la cabeza para saber. Sí, hermano. Adelante. Okay. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a empezar entonces con el libro de Ruth, hermanos, y voy a tomarlo por partes. El hermano Germán me hizo favor de darles un bosquejo. A lo mejor no es algo muy concreto, pero es algo para que ustedes se vayan guiando más o menos, y que vayamos notando qué es lo que vamos a ir viendo en este sentido, ¿verdad? Entonces, primero quisiera que tomáramos la parte del versículo 1 del capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, para ir notando algunas cosas. Recuerde que estamos en el plan narrativo, para que vaya entendiendo estas cosas. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Yo espero que usted recuerde los personajes que hemos estado viendo, porque esto es muy importante. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Primer versículo claramente nos da la información para que podamos entender o poder enlazarla. ¿A alguien más se le trabó su pantalla o solo a mí? Es el pastor. Ya Gracias. regresé. ¿Estamos bien? Sí, hermano. Se fue la onda un ratito, pero aquí estamos otra vez. Muy bien, seguimos. Y entonces, yo les dije cuando terminamos el capítulo 1 que notáramos los últimos versículos, porque esos nos iban a conectar con el capítulo 2. ¿Recuerdan? Que dice que llegaron ¿a dónde? A Belén otra vez, ¿verdad? Efrata, ¿en el tiempo de qué? De la siega del trigo y de la cebada. Y cuando llegan ahí, la misma historia nos sigue contando, la narrativa del libro histórico nos cuenta
Y nos da un dato que dice que Noemí tenía un hombre, tenía un pariente de su marido, y ese pariente de su marido se llamaba Boz. La pregunta es, hermanos, ¿sabía Noemí que tenía un pariente? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí lo sabía? Ok, porque la narrativa como que nos va diciendo, ¿cómo se llama? Como que no nos indica que ella tenía una plena conciencia de eso, ¿verdad? Pero si somos o vamos a la lógica, pues ¿cómo no iba a saber que tenía un pariente, verdad que sí? ¿Cómo no iba a saber un pariente? Entonces nos quedan dos pensamientos ahí, o sí sabía, o por algo o alguna razón ella trataba de ignorar que tenía un pariente. ¿Por qué se ignoraría a un pariente, hermanos? ¿Por qué se ignoraría? De alguna manera o con propósito ella no mencionaría a Elimelech. Podemos pensar, hermanos, tal vez había cierto orgullo o cierta vergüenza en Noemí, porque recuerdan que dice que ella se fue, ¿qué? Llena, ella se fue con ciertos recursos y ahora había llegado completamente, pues, pobre y desprotegida. ¿Qué había en el corazón, en la mente de Noemí? Solamente, hermanos, nosotros conjeturamos, pero en verdad solamente Dios y ella sabían qué había en el corazón. Yo espero que no haya habido cierto orgullo, porque, hermanos, si estamos en una situación tan difícil y adversa, lo que menos nos queda para poder nosotros solucionar nuestros problemas es el orgullo. Pero a veces el orgullo es tan fuerte que llegamos a sobreponerlo aún sobre nuestras propias necesidades, ¿o no creen ustedes? ¿Quién es orgulloso a veces y dice, no, yo me aguanto y mejor por el orgullo? ¿Usted alguna vez se ha aguantado el hambre por orgullo y no pedir? Yo no. ¿Usted se la aguantaría? Ya es muy difícil, ¿verdad? Yo espero que Noemí no fuera una mujer orgullosa, ¿verdad? Porque si tenía parientes ahí y podía ella echar mano de ellos, pues estaba completamente sufriendo en vano, ¿no? Ok, seguimos. Dice que era un hombre, hasta la misma Biblia nos dice, hermanos, la narrativa, que era un hombre rico, ¿verdad? Y dice que era familiar de Elimelech. O sea, esto nos habla prácticamente o nos da una intención que si él tenía esa familia antes de partir, yo lo comenté en el capítulo anterior, probablemente Elimelech también era un hombre que de una familia pudiente o tenía bastante posición en ese pueblo, en Belén, en ese entonces. Quiere decir entonces que no era o no podía pasar desapercibida Noemí si era pariente de una mujer, de una familia tan pudiente en la tierra de Belén. Notemos ese dato y ese pensamiento. Si era pariente de Elimelech, entonces la posición de la familia, ¿verdad? Que Noemí tenía era una posición también muy importante. La pregunta que queda en el aire es, ¿por qué Noemí no lo recordó? ¿Por qué Noemí inmediatamente regresó sabiendo que podía tener ayuda en Belén? Bueno, solamente ella lo sabe, ¿no? Voy a decirles también que tenía un pariente llamado Boz. Boz, hermanos, en hebreo viene del hebreo Boaz, que quiere decir en él hay fuerza o pilar. Probablemente, hermanos, digo probablemente porque no es un dato muy cierto, ¿verdad? Elimelech tenía el liderazgo patriarcal de la familia de Elimelech, ¿verdad que sí? Él era uno de los hombres, yo creo, muy influyentes en el pueblo y tenía ¿cómo se llama? Una vasta riqueza, por eso los campos, o no, probablemente no era el único, y había muchos más ahí ¿cómo se llama? En Belén. Pero se nos da el dato que era voz y que era pariente, para que nosotros vayamos conjeturando o vayamos nosotros enlazando nuestro pensamiento, cómo el plan de Dios se iba tejiendo, ¿verdad? Porque dice, ay, llega y tiene un pariente Elimelech, como que parece todo muy casual o algo muy, ¿cómo se llama?
natural. Pues puede ser algo muy casual y muy natural para los ojos de los hombres, pero el que estaba atrás de todo esto era ¿quién? Era Dios, ¿verdad? Ahora, seguimos. Vos era pilar, era un patriarca, era una influencia importante. Podemos notar, hermanos, yo quisiera aquí hacer un breve paréntesis y notar dos aspectos en cuanto a Elimelec y este hombre Boz. Si los dos eran ricos, si los dos tenían una influencia en el pueblo y tenían una posición, ¿por qué uno no se quedó y el otro decidió irse, hermanos? ¿Por qué? Piensen. ¿Y por qué? Yo soy una persona que conjeturo mucho, hermanos, inclusive hasta cuando predico, en verdad, cuando estoy compartiendo un estudio con los hermanos. ¿Y por qué conjeturo mucho? Porque a mí conjeturarme y preguntarme una y otra cosa me ha ido, me avienta de repente a pensar de una manera más profunda o pensar de una manera, ¿cómo se llama? No tan superficial, sino la conjetura de repente, hermanos, nos lleva a profundizar las circunstancias o las situaciones que estamos nosotros viendo en la Biblia. Y yo quisiera que ustedes también, cuando yo estoy conjeturando, hermanos, pensemos, ¿verdad? No solamente estemos, como les dije la vez pasada, recibiendo la enseñanza, sino que piensen juntamente conmigo para que podamos profundizar un poco más en nuestro pensamiento personal y que esto nos sirva prácticamente como un hábito personal, que cuando estudiemos la Biblia no solamente leamos, sino que aprendamos a conjeturarnos el por qué esto, de quién, para quién, por qué es así, para qué tiempo, etcétera, 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 para poder nosotros enriquecer un poco, no solamente nuestra lectura, sino el análisis de lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué Elimelec fue a Moab y por qué Boz se quedó, hermanos, en Belén? ¿Por qué? Los dos vivieron la misma circunstancia, ¿o no es cierto? Hubo hambruna tanto para uno como para el otro, ¿verdad? Los mismos tiempos de corrupción que se estaban viviendo en ese momento. Recuerden que está el contexto del libro, está, hermanos, en el periodo de los jueces. El mismo tiempo de corrupción que es, en el que vivía Elimelec, también lo estaba viviendo Boz. La misma inmoralidad que existía dentro de Belén o del periodo de los jueces donde vivía también Elimelec, también lo estaba viviendo Boz. La poca espiritualidad, la injusticia, todo eso lo estaban viviendo los dos. ¿Por qué uno sí se fue y por qué el otro se quedó? ¿Pueden ustedes preguntarse por qué? ¿O pueden ustedes conjeturarse o argumentar por qué, hermanos? ¿Por qué? Pensemos, a ver, muevan su cabeza, su cerebrito, amados, y empiecen a conjeturarse por qué. Si estaba en la misma situación en el país para los dos, ¿por qué uno tomó una decisión que al parecer nosotros en el capítulo anterior fue una decisión equivocada, ¿verdad? Y a veces también podemos decir de una pobreza espiritual o una desconfianza espiritual que lo llevó a un lugar donde sufrió, inclusive hasta ni regresó a su pueblo. Y Boz estaba en el mismo lugar con las mismas circunstancias, pero Boz se quedó ahí. ¿Por qué? Pregunten. ¿Por qué? Bueno, pues yo les voy a dar mi pensamiento del por qué. Desde luego, si usted tiene algún argumento, puede compartirlo, ¿verdad que sí? Muy bien. Hermanos, simplemente porque la perspectiva de los problemas o la perspectiva de Dios era muy diferente de uno que de otro. Y aunque usted no diga, esto hace diferencia entre todas las personas, sobre todo, hermanos, aunque nos digamos hijos de Dios. Tristemente,
unos cristianos o unos hombres de Dios o personas que estamos siguiendo a Dios, tenemos diferentes perspectivas de lo que es Dios para nosotros. Y cuando estoy hablando de perspectivas, es que no todos miramos a Dios, hermanos, como lo deberíamos de ver. Yo puedo preguntar, a ver, díganme ustedes, háblenme de Dios y descríbanme a Dios. Muchos de ustedes me van a describir a Dios de una manera maravillosa. Van a decir, es un Dios todopoderoso, es un Dios que todo lo puede, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios Pero cuando viene un problema, parece que todo ese Dios o ese concepto que nosotros tenemos, un concepto prácticamente teórico de lo que es Dios, no lo aplicamos en nuestra vida secular. ¿Verdad que sí? Porque decimos, tenemos un Dios todopoderoso, pero cuando hay un problema parece que no hay ningún Dios todopoderoso. Hacemos cosas que no van de acuerdo a lo que a la perspectiva que nosotros tenemos de Dios. Vos y Elimelec tenían dos perspectivas totalmente diferentes de Dios. Por eso uno pudo soportar y pudo quedarse y el otro no. Y lo mismo pasa en la iglesia, amados hermanos. Nosotros podemos ver en la iglesia, y si hubiera, por eso vemos cristianos más entregados, por eso vemos cristianos más, ¿cómo se llama? Ay, se me va la palabra, más fieles, por eso vemos cristianos que siempre participan más, que están más, ¿cómo se llama? Involucrados en la obra de Dios, y hay hermanos que no. Vemos hermanos más fortalecidos que otros, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la perspectiva que nosotros tenemos de Dios, hermanos, es muy diferente. El pueblo de Dios, aunque nos digamos cristianos, lo que a veces hace la diferencia entre un cristiano y otro, amados hermanos, es la perspectiva que nosotros tengamos de Dios. Elimelec tenía una perspectiva muy diferente de vos, porque vamos a ver más adelante a vos que vos era un hombre completamente espiritual, o sea, era un hombre que tenía el concepto de Dios muy elevado porque lo menciona varias veces, ¿verdad? E inclusive es muy respetuoso de la ley. Entonces, la perspectiva y la visión espiritual, hermanos, tiene mucho que ver en nuestra vida como cristianos para poder nosotros tener una vida exitosa o una vida llena de, hermanos, de victorias en cuanto a nuestra relación con Dios. Porque, hermanos, todos nosotros, uno puede llorar y otro no, pero todos tenemos los mismos problemas. Todos tenemos problemas, pues como una persona, es que no fui a la iglesia porque, es que tenía muchos problemas. Y los demás que van a la iglesia el domingo, ¿no tienen problemas? Es que no hice esto porque tengo mucho trabajo. ¿Que los demás no tienen mucho trabajo? Hermanos, todos tenemos las mismas circunstancias, todos estamos expuestos a sufrir lo mismo, a experimentar lo mismo, los mismos dolores, las mismas circunstancias, pero lo que va a hacer la diferencia es la perspectiva que tú tengas de Dios y su bendita obra. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Por eso unos vamos a actuar diferente y otros van a actuar de otra manera totalmente diferente. Que yo creo, hermanos, en mi apreciación personal, ¿qué es lo que diferencia aquí a Elimelec de vos? Vos tenías una perspectiva más alta tal vez de Dios, Elimelec más baja. Elimelec no confió plenamente en las promesas de Dios y va buscando una solución a una tierra idólatra que es la tierra de Moab. Le pasa lo que le pasa, Dios deja que las circunstancias corran porque dentro de todo eso había un propósito de Dios. ¿Por qué Dios dejó que corrieran las cosas, hermanos? Recuerden que yo hablaba de la providencia de Dios al principio, ¿recuerdan? Porque Dios así lo quiso, porque todo eso estaba sirviendo ¿a qué? A sus propósitos. ¿Preguntas, hermanos? Seguimos adelante. Ok. Dios, hermanos, dice un texto también que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él dice ¿qué? Cuidado de nosotros. Hermanos, ¿de qué sirve tener ese conocimiento de las promesas de Dios si no las tomamos? Pregunto. ¿De qué sirve? Echar toda vuestra ansiedad. Si usted estuviera llorando en este momento, estuviera pasando por un problema tan difícil,
Yo quisiera preguntarle, si este texto viniera a su cabeza, ¿qué le sugeriría a usted? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si vos tuviera y Elimelech lo tuvieran, uno pudo haber tomado la misma decisión si lo tuviera, sí la pudo haber tomado. Y el otro pudo haberlo pudo haber apropiado de ese texto, ¿verdad, hermanos? Y lo pudo hacer efectivo en su propia vida. ¿Ven la diferencia, hermanos, de la perspectiva de las cosas? El éxito de algunos, hermanos, el fracaso de otros puede ser la perspectiva que tengamos de Dios. Luego dice también que menciona a Ruth, ustedes ya mencionamos a Ruth, que Ruth era una mujer moabita. ¿Por qué el escritor del libro, hermanos, menciona a Ruth y cada vez que menciona a Ruth le dice la moabita, hermanos? ¿Por qué creen ustedes? Porque Ruth no era del pueblo de Dios, era de los moabitas. ¿O alguna otra opinión? Pues simplemente para Por recordar la que fe, era una gentil. por la fe que tenía una moabita a Una gentil. comparación del pueblo de Israel. Una gentil, ¿verdad? Como diciendo, miren lo que una gentil puede hacer, ¿verdad? Cuando esa fe puede, como el Señor Jesucristo decía que él estaba maravillado, ¿verdad? Que no había visto tanta fe en Israel como de aquel centurión, ¿verdad? Que le dijo, no vaya, Señor, nomás di que tu palabra digas y mi siervo será sanado. Dijo, no he visto tanta fe en Israel como la de este hombre. Y esto puede ser, hermanos, prácticamente que el escritor nos está diciendo, una moabita nos puede dar una lección a aquellos que pretendemos conocer a Dios, ¿no? Ok. ¿Y qué buscaba ella? Dice el versículo 2, vamos a leerlo. Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos, dice yo, halle gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Ella iba buscando gracia. Ella iba buscando que fuera admitida o que fuera favorecida, porque ella era una mujer moabita y lógicamente que al saber estas personas, porque recuerden que el pueblo de Israel, bueno, en Belén, ¿verdad? Los que espigaban, el dueño del campo, básicamente eran judíos, eran del pueblo de Israel. Y entonces ella dijo, yo voy a ver. Yo siendo una mujer gentil, una mujer moabita, le dice a Noemí, pues voy a ir, Noemí, a buscar, a ver si hallo gracia en alguna de estas personas de los campos para que me deje espigar o recoger, ¿verdad? Que sí, algo para poder alimentarnos tú y yo. Ella estaba buscando gracia en ser favorecida en algún dueño del campo. ¿Qué fue lo que movió a Ruth, hermanos? La necesidad, ¿verdad? Y yo estaba pensando cómo ya ahora estaban cambiando los papeles. En un principio, Noemí mostró en el capítulo 1 algo de responsabilidad con esta orfa y con ella, al grado que les dice, yo no puedo cuidarles más, yo no puedo proveerles otro marido, así es que pueden irse cada quien a su pueblo y Ruth decide ir con ella. Pero ahora como que los papeles están cambiando. En lugar de que Noemí, no sabemos qué edad tenía Noemí, pero ya era una mujer, yo creo mayor o adulta, y Ruth toma ahora la responsabilidad, ya era una mujer transformada, ya era una mujer que se había convertido al Dios de Israel y ahora en su corazón ella decide tomar la responsabilidad de su suegra, ¿verdad? Y le dice, no, mira, déjame ir ahora a quién, a mí. Yo creo que ella estaba diciendo esta, Noemí, voy a ir a buscar. ¿Y qué le dice Ruth? No, 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 no. No, tú no tienes que ir. Yo voy a ir. Y como que no se oponía un poco a que Ruth fuera, tal vez pensando que era moabita y que iba a encontrar o enfrentar algunos problemas. Pero ella no deja a un lado todos estos pensamientos o estos pensamientos que yo estoy teniendo y ella decide ir de una manera imperiosa y dice, no, déjame ir a mí, no a mí, a buscar el sustento para que tú puedas comer. Ella siendo su suegra sintió una responsabilidad
Y yo pensé, hermanos, ¿cómo es que solo siendo su suegra, ella toma esa responsabilidad? La pregunta que yo me conjeturé o me hice es la siguiente, hermanos. ¿Tenía Ruth tal obligación? ¿Qué piensan ustedes? Pues, pues no, pero Si su suegra se quedara sola y sin nadie, ¿qué haría usted con ella? Cuidarla. ¿Sí la cuidaría con mucho amor? Sí, la verdad Aunque, sí. aunque voy a decir una frase nomás por decirla, no se la tomen tan en serio, aunque fuera una bruja. Sí, porque yo creo que nadie se merece Sí. estar solo. ¿Cómo? Los pongo en un predicamento cuando les digo esto, ¿no? Aunque pues fuera no, una bruja. no tenía Ruth una responsabilidad, pero vemos que porque Ruth ya había aprendido de Noemí la palabra de Dios o la ley de Dios, Ruth ya tenía ese amor para cuidar a su suegra por el testimonio mismo de Noemí, que yo creo, yo pienso que el tiempo que convivió con su suegro, con Ruth, y porque sus hijos de Noemí conocían la ley de Dios, entonces Ruth pues tiene cuidado de su suegra por la palabra de que Dios ya estaba actuando en la vida de Ruth. Ok, ¿alguien más? Hermanos, era una mujer ya transformada. Miren, esto es algo hermoso. Yo no me detuve tanto en la conversión de Ruth, el capítulo anterior, pero cuando le dice aquella frase, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, prácticamente esta es una conversión. Ruth era una mujer convertida al Dios de Israel, ¿verdad? Podemos decir que era una mujer completamente transformada y si no podemos decir que su carácter, vamos a darle el mérito a Dios en el corazón de Ruth. ¿Verdad? Que ella tomó a esa mujer, la transforma, hermanos, y ella tenía un pensamiento muy diferente al que podía tener cuando no estaba en Cristo, iba a decir yo, bueno, cuando no estaba, ¿verdad? En Dios, prácticamente. Era una mujer completamente transformada y el pensamiento que Ruth estaba generando era siempre el pensamiento de una mujer nueva, una mujer completamente transformada, ¿verdad? Amaba a su suegra, yo creo que tenía una buena suegra, no sé, ¿verdad? Que yo no creo que fuera tan gruñona Noemí, ¿verdad? Pero Dios había hecho la obra en el corazón de Ruth, hermanos, y qué bonito es ver un corazón transformado que piensa diferente, un corazón que actúa diferente, un corazón que ve las cosas de una manera diferente. Esos son los corazones transformados, hermanos. Y en verdad, esto es lo maravilloso de ser cristiano, el corazón transformado, que todos los cristianos tenemos que pensar diferente, actuar diferente a unas circunstancias que a veces parecen muy adversas. Por eso le dije, aunque fuera un ogro, porque si usted es un hombre transformado, aunque su suegra fuera un ogro, aunque mi suegra fuera un ogro, su pensamiento sería muy diferente y tendría que tratarla de una manera muy diferente, ¿verdad? O tendría que soportar de una manera estoica todas aquellas cosas, problemas que pudieran tener. Ok, seguimos adelante. Muy bien. Entonces, hermanos, versículo 3. Dice el versículo 3 y voy a leerlo. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Dice, y aconteció aquella parte del campo era de Boz, el cual era familia de Alimelech. Hermanos, ¿casualidad? Les pregunto. ¿No? No, hermano. Él simplemente se concentró en ir a buscar, ¿verdad? La comida para poder subsistir y llega. Hay unas versiones de la Biblia, si ustedes lo leen, dice, fue pues, y llegando espigó en el campo de los segadores, y aconteció por casualidad que llegó al campo de Boz.
Hay unas versiones de la Biblia que así lo transcriben, hermanos. Probablemente, como yo le dije, Ruth no sabía que Dios estaba detrás de todo esto. Sin embargo, él llega, hermanos, a ese lugar, ¿verdad? Dios acomodando las circunstancias. Por eso al principio dije la providencia divina, ¿verdad? Y algunas otras dicen que por suerte, por azar. No, hermanos, aquí no había azar, aquí no había suerte de nada. Aquí estaba interviniendo directamente la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? No estaba, ¿cómo se llama? La voluntad humana actuando, aunque era una situación muy común, ¿no? Muy, ¿cómo se llama? Muy fuera del pensamiento divino, sino lleno de toda la normalidad de los sucesos, pero no era nada de casualidad. La providencia divina, la inclinación divina para que Dios proveyera, para que Dios estuviera actuando, acomodando todas las circunstancias para proveer y para llevar, hermanos, a cabo sus planes. Dios estaba abriendo la oportunidad, hermanos, para que ellas pudieran tener su sustento, y Dios estaba llevando a cabo a través de todas estas circunstancias un beneficio personal para ellas, pero también, hermanos, también todas las cosas acomodándose para seguir adelante en sus planes. Cuando estaba abriendo Dios la oportunidad, fíjense que hay un texto en Levítico 19:9 que voy a, ¿cómo se llama? A leerles, para que vean ustedes, hermanos, cómo cuando Dios da la ley, Dios cuando da la ley, también nos dice en el Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo toma del Antiguo Testamento esta frase que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas cosas o muchos sentidos de la ley que Dios le dio al pueblo era prácticamente, hermanos, con estas características. ¿Por qué? Porque Él dio, hermanos, en la ley, en Levítico, dio una ley al pueblo de Israel que yo creo que en este momento vos va a aplicar en este sentido en cuanto a Ruth. Dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, dice, no cegarás hasta el último rincón de ella. ¿Por qué no lo iba a hacer? Ni espigarás tu tierra cegada. Dice, y no buscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el sentido de este mandamiento? Para que el pobre y para que el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, hermanos. Por eso yo creo que vos eras un hombre, hermanos, muy espiritual y muy apegado a Dios, ¿verdad? Que si nosotros no estudiamos este pasaje con detenimiento, podemos decir que, aparte de que vos, perdón, tuviera un carácter religioso, la palabra religioso la utilizo para no repetir apegado a Dios. Cuando diga religioso, que era muy apegado a Dios, ¿está bien? Entonces, él tenía muy consciente, y era muy consciente de la voluntad de Dios, y tenía a Dios en su noticia en cada momento de su vida. Y él cumple con todo esto, ¿verdad que sí? Cumple con todo esto. Llega Ruth, llega a ese campo, y Dios sabía que esa ley se estaba aplicando prácticamente, o que vos era un hombre que aplicaba la ley, o que se apegaba a sus mandamientos. Y por eso llega ella ahí, no importando que ella fuera una moabita, una mujer gentil, porque sabía perfectamente bien que en el corazón de vos estaba la ley en su corazón, y él sabía perfectamente bien que vos iba a actuar de esa manera, que él iba a dejar que esta mujer, porque sabía la ley, iba a dejar que el pobre y que el extranjero, en este caso, Ruth, tomara de aquello que él estaba dejando, y iba a permitir que ella agarrara esa parte del trigo o de la cebada que estaban cosechando para que se pudiera sostener. Hermanos, qué maravilloso es el plan de Dios. Nosotros a veces no lo percibimos, pero aunque nuestros ojos no estén viendo, aunque nosotros no estemos percibiendo, hermanos, no quiere decir que Dios no esté actuando, que Dios no esté llevando a cabo sus planes
o que Dios nos esté llevando sus propósitos, ya sea directamente en su obra o en nuestras propias vidas. Porque a veces parece que Dios está muy ausente de nuestras vidas. No, hermanos, Dios nunca está ausente de nuestras vidas. Nunca. Metas esto en la cabeza. Dios nunca va a estar ausente de nuestras vidas. De una manera u otra, conforme a sus propósitos, Dios siempre va a estar ahí cuidando, hermanos, de que sus hijos podamos obtener lo que necesitamos, aunque sea nuestra vida, aunque estemos viviendo de una manera natural. El cuidado de Dios por sus hijos siempre va a estar ahí, hermanos. Y cuando leemos este libro, debe de animarnos a pensar que así como con Ruth y Noemi, aunque este fuera un caso especial para un propósito especial, Dios estaba al pendiente de las necesidades de esas dos mujeres que estaban, entre comillas, solas y desamparadas. No era de esa manera. Muy bien. ¿Y qué pasa? Pues cuando ella llega ahí, ¿verdad? Llega ahí, hermanos, versículo 4, voy a entrar al 4 de adelante, me voy a ir con la narrativa del versículo. ¿Y qué pasa? Y aquí que Booz sale de Belén a sus campos y llega donde están sus segadores, y fíjense bien cómo saluda, hermanos. El saludo de Booz es el siguiente: Jehová sea con vosotros. Y ellos dijeron, Jehová te bendiga. ¿Qué les dice esto, hermanos? ¿Qué les dice esto a ustedes? Que vos era un hombre que conocía muy bien la palabra de Dios, era un hombre Sí. espiritual, era un hombre que tenía el temor de Dios sobre todo. ¿Y cómo le responden sus criados? ¿Jehová qué? Esté contigo, ¿verdad? Jehová te bendiga. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en verdad había un ambiente entre el patrón y los trabajadores. No sé qué tipo de ¿cómo se llama? De influencia ejercía Booz sobre sus trabajadores, pero vemos tanto de Booz, que era un hombre que tenía la ley de Dios en su corazón, que amaba a Dios, pero que también la transmitía a ¿quiénes? A los demás. Hermanos, qué importante es ser espirituales en la familia. Qué importante es ser espirituales donde quiera que usted esté. Y porque eso se transmite. Eso ¿cómo se llama? Se nota, ¿o no es cierto, hermanos? Usted se va a dar cuenta. Yo voy a contarle una anécdota de hace muchos años, porque ya tengo yo muchos años de convertido. Yo tenía poco tiempo de convertido y yo me convertí en San Luis Potosí y vine a la ciudad de Río Verde, pero hermanos, pero yo andaba medio entre una pierna en el mundo y otra pierna en la iglesia y en el cristianismo. Les soy sincero y me avergüenzo de decírselo, pero es para testimonio. Y entonces un día fui yo a San Luis y me encuentro el pastor que me compartió de Cristo y donde yo me convertí, y me dice el pastor, Gerardo, te noto un poco intranquilo. ¿Qué tienes? Me pregunto yo, ¿cómo se dio cuenta que yo andaba intranquilo? ¿Cómo? ¿Se nos nota, acaso, cuando no andamos bien? Pregunto. ¿Se nos nota cuando no estamos muy bien espiritualmente, hermanos? Sí, se nota. Se nos nota, ¿verdad? Se nos nota. Y a veces dicen, ay, ¿quién le contó al hermano? ¿Quién le cuenta? Pues no nos cuenta nada. Si se te nota luego, es que no andas bien, ¿verdad? Con sus acciones, sus faltas a la iglesia, por su manera de hablar, sus conversaciones, las modas que está adquiriendo, pues, ¿qué más quiere decirnos? No tenemos una cámara o no hay una cámara en nuestras casas, hermanos. Simplemente nosotros estamos denotando cómo andamos. Y es como a nosotros actuamos. Este hombre sin duda tenía una influencia muy importante y muy bonita con sus trabajadores. Y dice Booz, y dijo a su criado y al mayordomo de los segadores,
Fíjense bien, fíjense bien. ¿De quién es esta joven? Híjole. ¿Alguna vez usted ha visto ha leído una novela de Corín Tollado? De amor. Pónganse a pensar. Pónganse a pensar en ese hombre. ¿Cómo se imagina usted a vos? Imagínese a vos. Llega en un caballo fuerte, un caballo bien presentado. ¿Y cómo se lo imagina? A ver, imagínense, aquí hay muchas hermanas, imagínense ustedes, los hermanos van a decir, ay, pastor, ¿cómo que quién me imagine a vos? Pues imagínenselo como usted quiera. Pero hermanas, ¿cómo se imaginarían ustedes a vos? A ver, díganme, ¿cómo se lo imaginarían ustedes? A ver, díganme. ¿Cómo? ¿Guapo? ¿Fuerte? ¿Bien portado? ¿En su caballote? Llegando ¿cómo se llama? Donde estaba el campo lleno de la espiga y que estaban recogiendo todos sus... Y que llega y voltea y ve a una mujer allá y le dice, oigan, ¿quién es ella? Estoy actuando, ¿verdad, hermanos? No cabe duda que es la narrativa de la historia. Que llega y que ve a esa mujer ahí y le pregunta a sus criados, oye, ven, ¿quién es esa chica que está allá? Hermanos? Dijo, esa joven es una moabita. Ah, caray. Y fue la que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y el 7, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger o juntar con tus segadores en las gavillas. Entró pues esta desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni un momento. El versículo 8 dice, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Oye, ¿por qué dices eso? Ni pases de aquí, y dice, y aquí estarás junto con mis criadas. Mira bien el campo que ciegas y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¡Qué amable! Y ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia a los ojos para que me reconozca siendo yo una mujer extranjera? Y respondió vos y dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejaste a tu padre y a tu madre a la tierra donde naciste y has venido al pueblo que no conociste antes. Aquí me paro para seguir viendo esta historia de amor. Hermanos, ¿quién es esta joven? ¿Qué fue lo que llamó en vos o qué llamó la atención de vos de Ruth? Hermanos, podemos pensar que Ruth era una mujer muy bella y que Ruth cuando llega queda impactado por la belleza de Ruth. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vos queda impactado, perdón, con la belleza de Ruth? No, Queda pastor, impactado porque le dice ¿cómo se llama? El criado, ¿verdad? O el trabajador. Dice, mira, llegó en la mañana y no ha parado. Muy trabajadora. Su yo creo que aspecto muy bien diferente a los demás. ¿Qué creen ustedes que le llamó la atención? yo creo que fue Sí. el cuidado que ella tuvo con su suegra, el no Bueno, haberla abandonado. porque no lo dice haberla más abandonado. adelante, pero nada más eso le llamaría la atención. También del testimonio que está dando. Yo aquí me inventé algo, no sé, yo no creo que hizo estas preguntas, pero estaba pensando yo, dije, ay, me puse rojo. Esta es mía. ¿Tenemos problemas con el internet allá, hermanos? ¿Está lloviendo todavía? Ahora sí les ha llovido, ¿verdad? Bastante. Bueno, seguimos. Me puse yo a pensar muy románticamente y dije, ¿qué le llamaría la atención a vos de esta mujer, Ruth?
Desde luego le dice quién era, ¿verdad? Y como dijo la hermana, porque ya leyó el texto, ¿verdad? Que tal vez le llamó la atención, ¿verdad? Por lo que le habían ya comentado. Tal vez vos ya sabías la historia, ¿verdad? Y pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Se corrió todo el asunto ahí en Belén, de cómo había llegado Noemí, con quién había llegado y lo que esta mujer había hecho, ¿verdad? ¿Cuál era el mérito de Ruth entonces, hermanos? Díganme, por favor. ¿Recuerdan un pasaje del apóstol Pablo a Timoteo? Voy a leerlo para ver si pueden entender mi pensamiento. Dice así 1 Timoteo 5, 13 al 14. Les comento algo para que mi comentario entre. Hermanos, no sabemos, el tiempo aquí en la historia es prácticamente relativo. Parece que los acontecimientos se están llevando a cabo, ¿cómo se llama? Uno tras otro, pero no, probablemente no haya sido así el acontecimiento el acontecimiento de los hechos que estamos narrando. Probablemente hubo algunos lapsos de tiempo entre meses o algún año, probablemente no más, pero los lapsos de tiempo fueron relativos, no fueron exactamente un día al otro, o una semana al otro, como sea. Muy bien, dice así el texto. Y también aprendan, hablando de las viudas, que las viudas también aprendan también aprenden, dice, las viudas también aprenden, perdón, a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino que también son chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Y dice Pablo de las viudas, quiero pues que las viudas jóvenes, porque yo creo que Ruth era joven, se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, hermanos. ¿Cuál era para el mérito de Ruth, hermanos? Porque el apóstol Pablo dice, si es cierto que hay un tiempo de un versículo, hermanos, a la historia que estamos tratando, pero en el sentido, yo quiero que le demos el mérito a esta mujer que se merece por su conducta y por su fidelidad, no solamente al Dios que había adoptado como su Salvador y su Rey, hermanos, sino también a su conducta, ¿verdad que sí? Yo creo que esta mujer fue una mujer de un carácter intachable, hermanos, y también de una conducta que propiamente tenía que, por eso digo, el pueblo chico, infierno grande. Yo creo que todos conocían a Ruth en Belén como una mujer, hermanos, intachable o como una mujer, ¿cómo les diré? De una conducta muy decente y muy sana. Y yo creo que eso fue más uno de los grandes méritos de Ruth. Yo creo que su belleza también tenía que impactar a vos, porque yo creo que una mujer bella, ¿verdad? No podía pasar desapercibida de los ojos de un hombre, que tal vez era más mayor que ella, sin duda, pero no podía pasar desapercibida las cualidades que esta mujer tenía. Pero si le damos mérito a Ruth, yo creo que ella era una mujer que prácticamente era una mujer decente y una mujer que el pueblo respetaba por su conducta. Y yo creo que ese fue, hermanos, el mérito que esta mujer tenía. Al grado que impacta a vos, ¿verdad? Y es por eso que en el capítulo 8, él le ofrece todas estas cosas. Le dice vos a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Ya estaba hallando ella gracia ante los ojos de vos. No pases de aquí. Ya no vayas a buscar en otro lado. Ya no tienes tu necesidad de ir a buscar otro lado. Estate aquí junto con mis criadas. Y mira bien el campo que sigue. O sea, si ya se termina aquí de recoger, versículo 9, hay otros campos donde puedes ir también a recoger para que tengas lo suficiente para ti, para Noemí, tu suegra. Dice, porque yo he mandado, fíjense bien, la gracia de Dios, la providencia de Dios y la gracia que halló Ruth, hermanos, en el corazón de vos, porque inclusive él manda, ¿verdad? Sus criados que no la molestaran, ¿verdad? Y que cuando tuviera sed, que ella fuera como cualquiera de sus criados a las vasijas para que bebiera el agua
¿verdad? Que ella necesitara. Y también respondió Booz y dijo, versículo 11, ¿verdad? ¿Qué dijo? Versículo 11. He sabido todo lo que has hecho. Ahí está el mérito de esta mujer con tu suegra después de haber muerto tu marido, y que dejando, fíjense bien, y que habiéndote convertido al Dios de Israel y habiendo dejado a tu padre y tu tierra, donde naciste, dice, has venido a un pueblo que no conocías antes. Hermanos, qué importante es el testimonio, ¿verdad? Qué importante es el testimonio, el comportamiento de las personas. Y está utilizando Dios el carácter y el comportamiento de esta mujer Ruth, hermanos, para impactar el corazón de este hombre, para que este hombre le dé gracia a esta mujer y le esté solucionando prácticamente el problema que en ese momento él tenía. ¿Y qué le contesta Ruth? Jehová, fíjense bien cómo le contesta. Ya están en el mismo tenor de espiritualidad. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas, dice, has venido ¿a qué? A refugiarte. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Cómo ella baja el rostro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En una actitud de humildad, de agradecimiento, mostrándole, ¿verdad? Su total agradecimiento a este personaje en voz, ¿verdad? Que reconociendo que siendo ella extranjera, él la estaba tratando de una manera sorprendente, porque el trato que vos le está dando a esta mujer es un trato sorprendente, hermanos. Lógicamente que esto era todo así porque la mano bendita de Dios estaba detrás de todos estos acontecimientos. Y a veces pasa así, hermanos. Voy a darles un ejemplo también muy sencillo y muy simple. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido un problema, verdad? Voy a contarles, miren. También cuando yo estaba en San Luis, cuando me convertí, la misión estaba en una casita, en una casa, rentó el hermano, y ahí empezamos nuestros servicios. Y teníamos vecinos que no nos querían, hermanos, porque las iglesias verdaderas del Señor no son bien vistas en algunos lados, ¿verdad? Y recuerdo que los vecinos se juntaron en contra de nosotros y un domingo, hermanos, se juntaron y fueron ahí a la iglesia, bueno, a la misión o a la iglesia que estaba ahí, a tratar de cerrarnos la puerta y que nos calláramos. ¿Qué sucedió, amados hermanos? A 3 casas vivía un licenciado y él sale, hermanos, y se pone enfrente de todas estas personas y les dice, tengan mucho cuidado con lo que van a hacer, porque ellos también tienen derechos como ciudadanos, dijo, y también en la libertad de culto y su libertad de expresión. Cuando él dice estas cosas, los 12 que iban ahí a causarnos problemas se dan media vuelta y se van, hermanos. En ese momento tal vez nosotros no estamos pensamos que todo es una casualidad, pero no. No es casualidad, hermanos. Es Dios actuando, protegiendo a su pueblo, ¿verdad? En aquella promesa que yo estaré con vosotros, dice, todos los días, ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Él cuidando a su iglesia, hermanos, y él cuidando sus planes, cuidando a los personajes de sus planes, a quienes iba a utilizar, ¿verdad? Para seguir llevando a cabo sus planes. Vemos la mano maravillosa de Dios, cómo está interviniendo o cómo Dios interviene en la historia, hermanos, de su pueblo para seguir llevando a cabo sus propósitos. Es por eso que esta clase se llama, hermanos, libros históricos, porque todo lo que nosotros conocemos de la Escritura, hermanos, es historia. Son sucesos verdaderos que sucedieron. No fue algo que se inventó, fue algo que en verdad sucedió, y que la Biblia es el libro histórico donde se está comentando todos aquellos sucesos
donde Dios intervino de una manera maravillosa para llevar a cabo la obra que Él tenía en su mente, hermanos, para que se llevara a cabo. No son cuentos, no son simplemente historias que se están contando, no, son cosas que se están narrando, cosas históricas que sucedieron en los tiempos para que nosotros entendiéramos y pudiéramos comprender el plan divino de Dios y pudiéramos nosotros también engrandecer el nombre de Dios, porque en toda la historia, porque la historia es maravillosa, es tan profunda, tan, ¿cómo se llama? Tan impactante, hermanos, porque todos los sucesos que la historia de Dios nos cuenta no tiene más que dejarnos en el corazón el impacto de la grandeza del Dios que nosotros tenemos como Padre, hermanos. El Dios que nosotros tenemos como nuestro cuidador. Yo creo que todo esto tiene que servir para que cuando nosotros estemos viendo, estudiando la Escritura, no solamente nos quede el sabor de la historia que estamos narrando, sino que nos impacte, ¿verdad? ¿Quién es Dios en verdad, hermanos, en esta vida? ¿Y quién es Dios quien gobierna el universo y el mundo para que nosotros en verdad podamos valorar el privilegio que hemos obtenido a través de Dios, hermanos, en su Hijo Jesucristo? Y lo privilegiado que hemos sido, ¿verdad? A ser parte, o al ser parte, hermanos, de ese plan tan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Yo creo que todo esto que yo estoy comentando con ustedes es para que entendamos el poder y el impacto que Dios tiene, no solamente sobre la vida de las personas, sino también sobre todos los acontecimientos que nosotros conocemos, hermanos. Bueno, sigo adelante. ¿Y qué hizo vos, hermanos? Lógicamente, que vos, su gracia, beneficia, ¿verdad? A esta mujer llamada Ruth, para que se siguiera llevando a cabo sus planes. ¿Has sabido lo que tú has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido? Y que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, viniendo a vivir a un pueblo que nunca conociste antes. Cómo Dios estaba preparando este corazón, ¿verdad? De este hombre para llevar a cabo la obra que él quería. Hermanos, ¿cuánto valen las acciones que nosotros tenemos ante las demás personas? Hermanos, sin duda tienen un gran impacto en ellas, porque somos, dice la Escritura, hechura suya, preparados, ¿verdad, hermanos? O sea, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas, hermanos. Dios nos ha llamado para esto, para que nuestras obras en verdad impacten alrededor de todas las personas. Y hermanos, el versículo 12 simplemente habla también del corazón espiritual o del corazón religioso de vos, y le dice que ha venido a refugiarse a las alas de aquel, ¿verdad, hermanos? Si me recuerdan un salmo, ¿recuerdan ustedes? ¿Bajo las alas de quién? ¿Quién comentaba eso? David siempre escribía, ¿verdad? Que inclusive hay un canto, ¿no, hermanos? ¿Cómo se llama? Se me va la onda. Del himnario bautista. Ay, se me fue. Lo tengo aquí en la punta, pero no lo puedo escupir, hermanos. Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Qué hermoso, hermanos. Y eso que todavía no se escribe en los salmos, ¿verdad? Ya estaba vos diciéndole a Ruth, hermanos, que se había venido aquí a refugiar bajo las alas, ¿verdad? Hermanos de Dios. Esto es algo hermoso para nosotros también. Seguimos adelante, versículo 13. El impacto de las acciones de vos me has consolado, has hablado al corazón de tu sierva. En medio de tanta hostilidad, hermanos, Ruth había encontrado amabilidad. Había encontrado, hermanos, quien la viera de una manera amable. Yo le puse, y no dejo yo de pensar,
de una manera romántica, hermanos. Yo siento, no sé usted qué piense, pero para mí, creo que vos ya se estaba enamorando de Ruth, ¿verdad? Con todo lo que estaba pasando. ¿O qué piensa usted? Como que en esas palabras siento yo un poquito de beneficio personal también, ¿verdad? Había impactado a esta mujer, había impactado el corazón de vos y le había dado un beneficio no merecido, ¿verdad? Y ella dice, no soy como una de tus siervas, yo soy, y la gracia que tú me estás otorgando es algo muy grande. Voy al versículo 14 en adelante, hermanos. Y le dijo vos a Ruth, no solamente le iba a dar, ¿cómo se llama? Beneficio y gracia, sino también le dice que vaya, dice, ves ahora a comer. Ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen. 16. Y van a dejar caer para ella algo de los manojos. Fíjense bien. Y la dejaréis para que lo recoja y no la vas a reprender. Y espigó pues en los campos hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada, hermanos. No solamente iba a recoger, iba a darle también de comer, ¿verdad? En medio de tanta hostilidad. Fíjense bien, hermanos, cómo Dios de repente le da descanso a nuestros corazones, ¿verdad? No por algo dice la palabra del Señor Jesucristo que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo voy a hacer los que dice descansar. En ese corazón tal vez triste y atribulado de Ruth, Dios le estaba dando descanso a su alma, descanso a su corazón. Había encontrado en las palabras de voz tranquilidad, se sentía protegida, se estaba sintiendo bendecida también, estaba siendo proveída por este hombre y Dios estaba, hermanos, abriendo prácticamente una puerta para que Noemí y Ruth pudieran conseguir su alimento. La gracia de Dios fue otorgada a través de este personaje en voz y le da una efa, hermanos, del producto que estaban segando, y una efa, hermanos, más o menos eran 37 kilos que bien le podían durar a Noemí y a Ruth para 5 días. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, la bendición tan grande? Y desde luego le da de comer esa comida que ellos acostumbraban, que era vinagre o vino ácido, como también le llamaban, pan, ya era fuera de cebada o de trigo. También le dio potaje. El potaje era una sopa ¿cómo se llama? Puede ser de verduras o de otro tipo de clase, y también eran granos tostados. Ella estaba comiendo ahí también con él. También iban a dejar caer, ¿qué? Mucho algo de los manojos que estaban ahí. ¿Cómo estaba actuando este hombre? Van a dejar que la recoja y no la van a reprender, como quien dice, le dio, hermanos, rienda o como carta abierta a Ruth para que ella se sirviera con la cuchara grande. Qué providencia de Dios, ¿verdad, hermanos? No os afanéis, ¿verdad? Pues diciendo con qué comeremos o con qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas, hermanos. Cuando Dios da, yo puse una frase aquí, cuando Dios da, hasta los costales presta, ¿no es cierto? Ahí estaba proveyéndole, hermanos, a Noemí y a Ruth, y le estaba prestando Dios hasta los costales para que llevara más de lo que necesitaba. Qué maravillosa es la obra de Dios y qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo. A veces no ajustamos porque no somos capaces de administrar la riqueza que Dios nos da.
Pero Dios siempre va a proveer, hermanos. ¿A poco no es cierto? Sí, A veces nosotros somos los incapaces de poder administrar la riqueza que Dios nos está dando. Hermanos, ¿algún comentario hasta ahorita? Recuerden que es una cuestión narrativa, no es temática, ¿verdad? Aquí básicamente estamos viendo de una manera narrativa la providencia de Dios, cómo está actuando y está moviendo todas las circunstancias, usando cuestiones muy comunes o muy particulares, pero detrás de todas estas, de este telón está Dios actuando, moviendo las piezas para que todo, para proveer a Ruth a través de vos y a través de todas estas cosas, llevando a cabo también sus planes. ¿Algún comentario, hermanos? ¿No? Ok, seguimos adelante entonces. Ya me doy cuenta que de veras les gusta hablar a ustedes. ¿Qué pasó? Ruth lleva después las noticias, agradables noticias a Ruth, ¿verdad? Y dice que tomó todo aquello que le dieron y se fue a la ciudad, desde luego donde estaba su suegra, y vio Noemí todo lo que Ruth había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado y después de haber quedado saciada, yo creo, del alimento que tomaron, se lo llevó a Ruth pensando en ella y dijo, le voy a llevar un taquito a mi suegra y le llevó a Noemí un poquito de lo que había ella recogido y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, pues al ver todo lo que llevó el mandado, ¿verdad? Dijo, y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado se llama Boz. Lógicamente que este nombre, ¿verdad, hermanos? Le causó alguna inquietud a Noemí. ¿Por qué? Y dijo Noemí, y dijo Noemí a su nuera, versículo 20. ¿Qué le dijo? Sea bendito, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede, dice, redimirnos. Regreso otra vez al principio. ¿Sabía Noemí que tenía un pariente en Belén llamado Boz? Hermanos, ¿por qué no fue inmediatamente con él? ¿Por qué no sucedieron las circunstancias de otra manera? ¿Por qué no fue y tocó la puerta y dijo, soy Noemí, tu parienta, necesito que me ayudes? ¿Por qué no lo hizo, hermanas? ¿Por qué no Hermano, lo hizo? Adelante, hermanos. Le dio pues gracias a Dios. pienso, hermano, que tal vez Noemí aprendió la lección en eso de apresurarse. Tal vez estaba esperando en la voluntad de Dios, pero también, bueno, más adelante en el relato hay un primo, digo, un pariente antes que vos. Entonces tal vez sería el más indicado para ir con él. Como que ahí hay ¿cómo se puede decir? Como un aspecto de esperar algo, ¿no? O sea, de no apresurarse. Ajá. Puede ser también, puede ser. O la relación no era muy cercana, o tenía un poquito de ella de vergüenza por lo que había sido. Podemos conjeturar muchísimas cosas, ¿o no es cierto, hermanos? Pero si era plan de Dios, tenía que ser ¿quién? Vos, ¿verdad, hermanos? Tenía que ser vos. Porque recuerdan que vos va a actuar de una manera muy formal, ¿verdad?
porque como dice el hermano, el pariente que más adelante vamos a ver también que le ofrece la remisión del principio, ¿verdad? No la quiere ella redimir. Pero vamos adelante, siguiendo con los acontecimientos. La cadena de acontecimientos. Dios abriendo puertas. Llega a espigar al campo de Boz sin ella saberlo. ¿Está bien? Ruth conoce a Boz y él la trata con mucha amabilidad, hallando gracia en el corazón de Boz y en un comportamiento también muy inusual, ¿verdad? Y resulta que era un pariente muy cercano. Ruth tal vez no lo imaginaba, casualidad no, la providencia divina. Dios estaba obrando en la vida de estas dos mujeres día a día y ellas tal vez no lo sabían. Muy bien. Siendo hijos de Dios, sabemos entender que Él dirige nuestras vidas para sus propósitos. Romanos 8:28 se lo saben ustedes de memoria. La reacción de Ruth, hermanos, ella le dice a Noemí, sea bendito Jehová, alaba a Dios de una manera espontánea y súbita al ver que Dios estaba abriendo una puerta, ¿verdad? Tal vez Noemí, hermanos, turbada o porque traía, como dice el hermano, estaba actuando con mucha prudencia. Ella no había vislumbrado eso en su mente y en su corazón. Pero cuando todos estos acontecimientos empiezan a suceder, ya hay allí, Dios despierta en Noemí, hermanos, la solución por la cual ella podía solucionar el problema que tuvo en un principio, donde ya no tenía hijos para ofrecerle a sus dos nueras, ¿verdad? Sin saberlo tal vez en el plan bendito de Dios, Dios ya estaba abriendo una puerta no solamente para Noemí, sino también para Ruth en los planes divinos, para que esta mujer, hermanos, fuera amparada también y dejarla amparada bajo la sombra o bajo ¿cómo se llama? La cobija o se me va la palabra, bajo la protección de este personaje. Pues no ha rehusado, dice, la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Tal vez había en verdad ya actuado él de una manera muy positiva con su familia una vez. Y después dijo Noemí, nuestro pariente es ese varón que está ahí y él puede redimirnos. Este es, hermano, la palabra clave aquí en esta porción. Noemí se da cuenta que Boz es pariente carnal de Elimelec y que tiene el derecho del liberato y de la remisión, hermanos. Sí, que Noemí podía hacer uso, hermanos, de la ley de Dios para poder exigir, ¿verdad? Que ella fuera amparada. ¿Cuál era la ley del liberato, hermanos? Está en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10. Voy a leer el versículo 5. Cuando hermanos habitasen juntos y murieren alguno de ellos y no tuviese hijo, la mujer del muerto no se casará fuere con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. Hermanos, Ruth había olvidado que podía hacer uso de ese derecho que la ley de Dios le otorgaba. Por tanto sufrimiento se le había olvidado esto. Pregunto. Pero también se le viene inmediatamente el derecho de la redención. Levítico 25:25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y lo va a rescatar o redimir, como dice Noemí. Porque ellos tenían la obligación bajo la ley de Dios, ¿verdad? Que deberían ellos de amparar a las viudas que ellos dejaran. Me pregunto, ¿no se acordaba entonces, hermanos, Noemí, que estas leyes existían? Pero ¿saben una cosa? ¿Por qué Dios estaba llevando y por qué tenía que ser Boz?
Porque Booz era un hombre, hermanos, que en su corazón estaba la ley divina. Y sabía Dios que este Booz, hermanos, iba a aplicar la ley, ¿verdad? Antes, hermanos, que otras cosas. Qué importante es aplicar los principios de Dios en nuestras vidas, hermanos. No iba a utilizar a un pariente que no amaba a Dios, ¿o sí? Iba a un hombre religioso, iba a usar a un hombre que lo amara, a un hombre que tuviera relación con él. ¿Les dice esto algo, hermanos? ¿A quién puede utilizar Dios para sus planes? Dígame usted. ¿A un hombre que no es espiritual? ¿A un hombre que no es religioso? ¿A un hombre que no lee la Biblia? ¿A un hombre que no va a la iglesia? ¿A un hombre que no hace esto? ¿Ustedes creen que utilizará a un hombre de ese tipo? Pregunto. Lógicamente que no. No, hermanos. Así es que no puede pretender un hombre ser usado por Dios. Escuche bien. No puede un hombre ser o pretender ser usado por Dios cuando no le ha entregado verdaderamente su corazón a Dios, hermanos. No. Y yo creo que una de las cosas que vos tenía, hermanos, era que él había entregado su corazón verdaderamente a Dios y que vos estaba dispuesto a cumplir con la ley de Dios. Y es por eso que Dios, hermanos, toma a este hombre para que sea un instrumento en su plan divino. Fíjese bien, hermanos, estas características. No puedo yo como pastor pretender ser usado por Dios, hermanos, si Dios no forma parte o no es uno de los principales propósitos de mi vida. ¿Cómo yo cómo espero yo como pastor, hermanos, que Dios dé bendición a la iglesia si yo no tengo en mi corazón, hermanos, el deseo de adorar a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios y de entregar mi vida a Dios? ¿Ustedes creen que Dios va a utilizar un hombre que no tiene ese interés? No. ¿A qué voy con esto? Hermanos, que si nosotros queremos ser parte de los planes divinos de Dios, tenemos en realidad, hermanos, que cumplir con todas las cosas que Dios, en lo más que podamos, porque no somos perfectos, ¿verdad, hermanos? Para que Dios nos utilice. Queremos ser instrumentos en las manos de Dios, hermanos, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que buscar a Dios todos los días, hermanos. Tenemos que estar conectados con Dios de una manera muy especial, leyendo la Biblia, orando, participando, entregándole nuestro tiempo, entregándole todas nuestras cosas, hermanos, para que Él pueda en verdad, o para que Él considere que somos instrumentos verdaderamente limpios, hermanos, en sus manos, para que podamos ser utilizados para sus benditos propósitos. Vos era un vaso, hermanos, limpio, siento yo. Por eso el hermano decía, es que el otro pariente no, sí, tiene razón, hermanos, porque el otro pariente no era igual que vos y no podía utilizarlo para sus propósitos. Vos tenía que, Noemí entiende que vos podía casarse, ¿verdad, hermanos? O redimir a Noemí, que sería la primera acción que sería, ¿verdad? Y que de ahí en adelante la vida de Noemí y de Ruth iban a cambiar y que los planes de Dios se iban a llevar a cabo, ¿verdad? Estuve buscando un dato y me encontré un dato, hermanos, que vos era más viejo que Ruth, pero recuerden que antes los hombres eran más longevos que ahora, ¿verdad? Porque dicen algunos comentaristas que probablemente en este momento de esta escena, Boaz tenía como 80 años y Ruth tenía como 40 años. Pero en aquel tiempo un hombre de 80 años era un hombre todavía muy robusto, era un hombre fuerte, era un hombre con mucho vigor, ¿verdad? Que sí, en ese sentido. No como los de ahora, ¿verdad? Ya tenemos después de 60, ya andamos ahí queriendo usar un bastón, ¿verdad, hermanos? No es en ese sentido. Ok. Dios, hermanos, usando su providencia y Dios usando todos estos personajes. Por eso, en un principio, hermanos, en la narrativa que hoy estamos viendo, por eso en un principio les dije a ustedes, para mí este capítulo, el tema de este capítulo es la providencia de Dios.
Porque si ustedes ven toda la escena, que es una narrativa, detrás de todo ¿cómo se llama? De esta escena, de todos estos acontecimientos, podemos decir, porque inclusive, déjenme decirles algo, en un comentarista o en un comentarista decía, hermanos, podemos llegar a pensar que Ruth de repente parece que se le estaba ofreciendo a vos de ninguna manera. Esos pensamientos no deben de existir, porque Dios estaba manejando todo desde la más alta moralidad y la decencia, hermanos, porque Dios no puede usar cosas de ese tipo. Y vemos que todas estas cosas que estaban sucediendo de una manera muy, muy natural, hermanos, detrás de bambalinas o detrás del telón estaba la mano de Dios llevando a cabo todas estas cosas para cumplir con qué? Con sus propósitos. La providencia de Dios actuando y el plan de Dios, hermanos, para ser llevado a cabo. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún comentario que ustedes quieran hacer? Es tiempo para hacerlo. Sí, sí, sí. Pasó. Vamos a esperar un momento, no sé si se le trabó al hermano Bueno, su transmisión. Está activo, pero la hermana mía pregunta si alguien alcanzó a anotar. El hermano referenció un salmo. Ya está el hermano de regreso. ¿Sí escuchas, Gerardo? No te escuchamos. Salmo 36:7 es el que tengo. 36:7. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Ok. Sí está prendido tu micrófono, Gerardo, pero no te escuchamos. Cuando es esto, lo más recomendable, yo te sugiero salte y vuelve a entrar. Vamos a tener paciencia, hermanos, un par de minutos. La tecnología luego también falla, hermanos.
Definitivamente el libro de Ruth, hermanos, es un libro, pues de verdad de gran bendición porque a veces nos dejamos llevar por los libros pues, tradicionales, los que más comúnmente solemos estudiar, solemos leer y algunas veces pasamos por alto libros como estos. ¿No creen, hermanos, que tienen una gran enseñanza, que son de gran bendición? Ya se está conectando el hermano. Vamos a dar tiempo a que entre. Listo. No, no te escuchamos, hermano. Sí está activo tu micrófono, pero no te escuchamos. ¿Tú sí me escuchas? ¿Tú sí me escuchas? Ok. Ya entraste, ya que tu micrófono sí está activo. Bueno, nos faltan 20 minutos. ¿Te parece que quieres que dejemos la clase hasta aquí, hermano? ¿No te afecta demasiado? Ahora sí que como dices tú, levántame el dedo, dime que sí. Bien. Bueno, pues si no tienen inconveniente, hermanos, ya estábamos en la recta final de la clase. Algo está pasando con el equipo del pastor, así que creo yo que podemos dejar la clase hasta aquí y la siguiente clase continuar sin ningún problema. Comenta el pastor en el chat que prácticamente lo que le faltaba era casi la conclusión, así que no nos afecta demasiado, hermano. No te preocupes, hermano Gerardo, algo debió de haber pasado por allí con la conexión. Así que déjame cerrar con una oración y agradecerte, hermano, el esfuerzo en tratar de conectarse. Sí, seguramente la aplicación, he notado que Zoom tiene a veces ese tipo de cosas. Escribe el pastor en el chat que lo siente mucho, hermanos. Creo que, bueno, es entendible, ¿verdad? Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración para terminar la clase de hoy, hermanos. Oremos. Padre amado, nos gozamos, Señor, por lo aprendido el día de hoy. Gracias, Señor, por tu providencia. Gracias por esa manera tan maravillosa de cuidar a los tuyos, de utilizar a las personas y de mostrarte siempre a través de las circunstancias, de darte a conocer, Señor, de una manera tan hermosa, de tal manera que nunca vamos a tener una excusa para decir que tú te olvidaste de nosotros, Señor. Gracias te damos por terminada la clase de hoy y te suplico, Padre, que lo aprendido sea recibido por cada uno de los hermanos, haya una aplicación práctica en nuestra propia vida para que podamos compartirla también con otros, Señor. Bendice al pastor Gerardo. Te doy las gracias en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Excelente. Hermanos, que descansen, que pasen buenas noches. Un saludo a todos los hermanos que están en Facebook, los hermanos que están en Zoom, hermanos. Un fuerte abrazo, hermano Gerardo. Nos vemos. Un abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Descansen.